Buenos días a los jóvenes de los dos grupos. Primero, eh, a los de quinto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría Pública y a los jóvenes de segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho del sistema escolarizado. Muy buenos días, bienvenidos a la universidad, a su clase de Derecho Civil 1 en esta cuarta semana, esta cuarta clase. Como les iba mencionando antes de iniciar la grabación, ya estamos cerca de concluir el módulo. Nos queda únicamente una clase más, la del próximo lunes, en la cual ustedes presentarán su examen. Bueno, ¿cuál va a ser la mecánica civil? Recuerden ustedes que para la calificación final, el examen tiene un valor de 50 puntos. Y las dos actividades, que son de la cuarta y de la quinta semana, tienen un valor cada una de 25 puntos. Si sumamos 25 y 25, 50 y 50 el examen. Estaremos cerrando en un 100%. Para empezar, la actividad, el cuestionario de esta cuarta semana ya está en plataforma y tienen para responder 2 días. Abre hoy, cierra el miércoles a las 23:59. Eso es lo que hemos estado realizando de manera normal. En la cuarta semana, este examen, no se pronto, este cuestionario, en la cuarta semana, tiene un valor de 25. ¿Cómo vamos a trabajar la quinta semana? Este lunes. Bueno, el lunes, estamos hablando del lunes 15 de marzo. Este lunes es el día que se presenta el examen y es el día que hay que también concluir con las calificaciones. Por lo tanto, su quinta actividad, para que no se les junte lo que es la actividad con el examen, porque también vamos a tener un examen de garantías junto con su actividad. Un día antes, desde el domingo a las 8 de la mañana, van a tener ustedes en plataforma su actividad. O sea, y lo mismo les voy a informar en garantías. ¿Para qué? Para que el domingo puedan ustedes dedicarse a contestar sus cuestionarios, para que el día lunes, que tenemos clase de civil, dos grupos, y garantías solo con un grupo, que es el de derecho, esto se puede formar para derecho, pues simple y sencillamente, después de las clases, se aboquen a responder sus exámenes finales. Porque si todo lo ponemos el mismo día, el mismo lunes, pues simple y sencillamente, pues va a estar muy junto, sí es cierto, tiene todo el día, pero no se trata de estar corriendo, sino de hacer las cosas bien, organizadas. Por lo tanto, en lo que respecta a, vamos a hablar, va a ser lo mismo en garantías, pero en civil 1, estamos ahora en la clase. La actividad va a abrir desde las 8 de la mañana del domingo 14 de marzo y va a cerrar el lunes 15 a las 23:59 horas. Tienen prácticamente el domingo y el lunes, si es que no pudieron el domingo, pues para responder su actividad, contestar su cuestionario. El examen abre a la hora de la clase, pues una hora después, si lo vemos así, en comparación de la hora de la cual estamos adelantados en comparación con Chiapas. Desde las 9 de la mañana ya va a estar abierto su examen final y va a concluir ese mismo lunes a las 23:59 horas.
Entonces, el lunes, prácticamente antes de la medianoche, ya debe estar concluida su actividad y su examen. Para que ya el martes, ya la coordinación académica tenga la calificación final de cada uno de ustedes. O sea, prácticamente el lunes estaríamos concluyendo todo. Lo mismo va a pasar, les digo, a los de derecho para garantías. Eso se voy a informar también en la clase correspondiente para que no se les junte la actividad y el examen. Digo, si no pueden el domingo contestar, o sea, todavía tienen el lunes, pero acuérdense que tienen el examen final. Por eso, en lo que respecta a civil, el examen es el lunes 15, prácticamente a las 9 de la mañana, ya será visible en la plataforma. Pero la actividad, desde un día antes, va a estar junto con su síntesis, que semana tras semana he subido, que es lo que les pido que la lean, para que contesten su cuestionario. No sé si tengan alguna pregunta. Esto, les digo, de civil, derecho civil 1, va para los dos grupos, para los de derecho y para los de contaduría pública. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿qué van a estudiar para el examen final? Bueno, estudien lo que se vio en la tercera y cuarta semana, o sea, incluyendo lo de hoy. Lo que vamos a ver el lunes, el día del examen, pues eso es lo que va a estar en el cuestionario nada más. Pero sí, tercera y cuarta semana. El material, estudienlo, que es para el examen. Y su actividad, desde el domingo 14, van a tener desde las 9 de la mañana hasta el lunes también, pero no espere que el lunes que le dediquen a la clase, a su examen, para que así hay que organizarnos entre ustedes para que no estar corriendo, que si no aprovecharon pues, el domingo que se les da, pues van a tener el lunes que realizar las actividades, los exámenes, las clases. Entonces, para evitar eso, pues, simple y sencillamente les recomiendo, les aconsejo que desde el domingo se dediquen a las actividades. Ya el lunes, a las clases, a los exámenes y gratuito. O sea, hay que saber distribuir nuestro tiempo. Recuerden que lo que en esta vida no se recupera es el tiempo. El tiempo perdido es tiempo que ya voló y no se va a recuperar. Y bueno, jóvenes, vamos a, entonces, les vuelvo a preguntar alguna duda, alguna inquietud respecto al mecanismo que les acabo de decir. Esta cuarta semana, pues no hay ningún problema, ya tienen su actividad y tienen hasta el miércoles para contestar a la actividad de 25 puntos, el cuestionario. Y ya el domingo podrían estar contestando su quinto cuestionario y el lunes entran a clase y tienen además su examen. La clase termina, igual que sigue el examen, porque ya desde un día antes ya contestaron su actividad y así no se les de la calificación hay que entregarla, como dicen, al día siguiente de aplicar el examen, pero ya no debe de haber ninguna actividad pendiente tampoco. Entonces, si cerramos el lunes con el examen y la actividad antes de la medianoche, ya el martes usted estaría cumpliendo las disposiciones de elección de que ya cada uno de ustedes ya tendrá su calificación. Ya coordinación estará el trámite correspondiente para ello. Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase de hoy. Vamos a ver las unidades de la 19 a la 24. Vamos a dar inicio con el tema. Vamos a ver otro atributo de la personalidad, que es el estado civil de las personas. Este atributo, jóvenes, como vimos en la clase anterior, es persona física y es persona moral.
La diferencia que hay en estos atributos, tanto para persona física como para persona moral, es esto precisamente el estado civil de las personas, que solo es para físicas. El estado civil es la situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o bien del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes. Existen en distintos ordenamientos jurídicos lo siguiente. En determinados ordenamientos jurídicos pueden hacer distinciones de estados civil diferentes. Por ejemplo, en determinadas culturas no reconocen el derecho al divorcio, mientras que otras consideran incluso formas intermedias de finalizar el matrimonio, como por ejemplo la separación matrimonial. Del mismo modo, en determinados países se contemplan distintas formas de matrimonio, tales como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la poligamia, lo que lleva a distintos matices del estado civil. Bueno, el estado civil está integrado por una serie de hechos y actos de tal manera importantes y trascendentales en la vida de las personas que la ley los toma en consideración, pero lo toma de una manera cuidadosa para formar con ellos, por así decirlo, la historia jurídica de la persona. Generalmente los estados llevan un registro público, lo que llamamos registro civil, con los datos personales básicos de los ciudadanos, entre los que se incluye el estado civil. A este registro se le denomina como, y es conocida como la institución del registro civil. Es la institución donde se lleva a cabo varios asentamientos, como son los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, los reconocimientos, etc. Los estados civiles. Aquí en México, jóvenes, cuando muere alguien, le preguntan, por ejemplo, a la pareja que sobrevive, su estado civil, viuda. No hay estado civil en México viudo, es soltera. O soltero, si es el viudo, si es el caso del viudo. En el caso del divorciado o de la divorciada, no existe tampoco ese estado civil como tal, sino es volver a la soltería. El registro civil se instituyó en México el 28 de julio de 1859, en plena guerra de reforma, cuando estaban los liberales agarrados de los chongos con los conservadores. Y es cuando se secularizaron la cuestión del clero, las funciones que tenía el clero, como matrimonios, bautizos, de funciones, pasaron esas funciones bajo la tutela del Estado, con Benito Juárez, y se creó el registro civil en esa época para el efecto de llevar el control de dichas actividades. Aunque las distinciones del estado civil de una persona pueden ser variables de un estado a otro, la enumeración de estados civiles más habitual es la siguiente: soltero, soltera, casado, casada, unión libre, unión de hecho, separado, separada, divorciado, divorciada, viudo o viuda, no digan viudo, viudos de viudo o viuda, y en algunos países varían los estados civiles. Por ejemplo, en Colombia, Colombia menciona en su código civil, la ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes. La Constitución ha considerado en dicho país que corresponde al poder legislativo como representante en cada momento histórico de la soberanía popular,
Establecer las regulaciones jurídicas del Estado civil que, dadas las específicas situaciones sociales en cada momento, armonicen en mejor forma la atención que puede existir entre la protección del matrimonio y el derecho de las personas a reclamar su verdadera filiación. Sin embargo, el legislador no tiene una discrecionalidad absoluta, pues debe respetar la Constitución, puesto que ella es la norma de normas. En Colombia, pues hay dos estados civiles. Está como México, el soltero o la soltera y el casado o la casada. En Colombia, la unión marital de hecho, o sea, la que conocemos como unión libre, ha sido reconocida recientemente por la Corte Suprema de Justicia como un tercer estado civil. También esto podría referirse a lo que es la figura del concubinato, donde nuestra legislación civil en México le reconoce también a la pareja derechos y obligaciones. A la figura del concubinato, cuando parten de 2 años de estar viviendo. En Chile, vamos al país chileno, el estado civil está definido como la calidad que tiene un individuo en cuanto lo habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles. El jurista Manuel Somarriba lo define como la situación de un individuo en la sociedad que deriva principalmente de sus relaciones de familia y que lo habilita para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles. En Chile hay 6 estados civiles. Está el casado o casada, está el separado o separada judicialmente, el divorciado o la divorciada, el viudo o la viuda, el soltero o la soltera y el conviviente civil. Esto es en Chile. En España, el estado civil en España se percibe como situaciones permanentes o relativamente estables que determinan las cualidades de la persona y predeterminan la capacidad de obrar del individuo. Según su legislación, los actos concernientes al estado civil de las personas se harán constar en el registro destinado a ese efecto, el registro civil. El registro del estado civil comprenderá las inscripciones o las anotaciones de nacimientos, matrimonios, emancipaciones, reconocimientos y legitimaciones, de funciones, naturalizaciones y vecindad, y estará a cargo de los jueces municipales u otros funcionarios del orden civil en España y de los agentes consulares o diplomáticos en el extranjero. Ejemplos de estado civil que hay en España, por ejemplo, que se refiere al matrimonio y a la filiación, está el soltero y la soltera, el casado o la casada, el viudo o la viuda, el divorciado o la divorciada. La edad es mayor o menor de edad, así se identifica a una persona. La incapacitación judicialmente declarada, la nacionalidad y la vecindad civil. El estado civil determina la capacidad de obrar del individuo. No sé qué vimos que era la capacidad, y había la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Cuando hablamos de capacidad de obrar, estamos hablando de la capacidad de ejercicio, que tus derechos subjetivos los puedas ejercer. El estado civil determina la capacidad de obrar del individuo y está limitada por la edad y por la incapacidad, que tienes una incapacidad, puede ser mayor de edad, pero puedes tener alguna incapacidad. En México, los 2 estados que ya vimos son el soltero o la soltera, y el casado o la casada. En Uruguay hay 7 estados civiles. Soltero, soltera, casado, casada, divorciado, divorciada, viudo o viuda, el hijo o hija natural, el hijo o hija legítimo o legítima, el padre y la madre.
En Venezuela hay 4 estados civiles, que son el soltero, la soltera, el casado, la casada, el divorciado o la divorciada, el viudo o la viuda. Eso hablando de Venezuela. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde nace el estado civil de las personas? ¿Cuáles son sus fuentes? Como para ver, bueno, ya habíamos visto al inicio de la clase, cuando habla de estado civil, pues también está la historia jurídica de las personas. Desde que naces, pues bueno, hay que registrarte para que existas en la vida jurídica y el Estado te reconozca que efectivamente pues, tú ya eres un ciudadano. La identidad te lo va a dar desde que te registran. Te va a registrar con un nombre, con apellidos, ya eres una persona nacida a la vida jurídica en un Estado. ¿Y cuáles son las fuentes del Estado civil de las personas? Consisten en los documentos que se llaman partidas, donde se asientan los nacimientos, el matrimonio y la defunción, que se expiden en el registro civil. ¿Y cómo se comprueba en México el estado civil de las personas? Precisamente con los documentos. El estado civil solo se comprueba con las constancias relativas que expiden en el registro civil. Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. Aquí, jóvenes, ya vimos cuáles son los estados civiles en México, los dos que acabo de mencionar, y en otros países pues varían. Meten también viuda, divorciado, divorciada, etc. Pero hay otra figura muy importante en derecho civil que se llama la posesión de Estado. Ustedes pueden poseer algo, o sea, tener algo sin ser dueños. También pasa con el derecho de un estado civil. Por ejemplo, un hijo que no está registrado, tiene 20 años y nunca lo registraron, pero ese hijo sabe quiénes son los papás, él siempre es sustentado por un hombre, por los apellidos de los papás, bueno, pero no está registrado. Él tiene la posesión de estado de hijo. Él se ostenta como tal, aunque legalmente no esté registrado, pero no por eso no va a tener la posesión de ese estado civil. O sea, si estuviera registrado, pues sería, pues su estado civil, soy hijo de los señores tal y cual. Pero en este caso, la posesión de estado es muy interesante para que ustedes vean que a pesar de que no esté registrada la persona, pues tiene derecho, valga sea la redundancia, a ese derecho. Bueno, la palabra posesión es la imagen del derecho. Esta implica que quien posee es aquel que aparece como titular de un derecho o de un atributo debido a que se dé de hecho. Goza las ventajas y soporta los deberes que normalmente goza o soporta el titular del derecho o atributo correspondiente. O sea, el hijo, acuérdense que los atributos de la personalidad lo vimos en la clase pasada, que son 6. Tenemos el nombre, el domicilio, la nacionalidad, la capacidad, el patrimonio y el estado civil. Hablando de la persona física. Bueno, aquí en este caso, si un hijo, pues lógicamente tiene el derecho que se le registre porque es hijo, y si no ha sucedido por X o por Y situación, bueno, tiene la posesión de Estado, a pesar de que tiene el derecho o el atributo no se ha exteriorizado jurídicamente, como debe de ser a través de un registro, un documento en la oficina de posesión. Por lo tanto, vamos a decir que la posesión de Estado es el goce de un derecho sobre un estado civil determinado que resulta de una serie de hechos que en su conjunto demuestran las relaciones de filiación o parentesco que se pretenden.
Retomamos el ejemplo del hijo. Ante la sociedad, el hijo dice ser fulanito de tal, mis padres son el señor tal, la señora tal, eh, y de manera permanente, constantemente, pues no ha variado. El muchacho tiene un nombre, dice que es su papá, dice que es su mamá, ante la sociedad, ante la gente que lo conoce. Es el hijo de hecho, porque no está registrado. Pero si se registra, es el hijo de derecho. Pero ser el hijo de hecho, pues te da una posesión de Estado. Tienes derecho a ese derecho de ser hijo. Pero mientras tú vas a tener la posesión hasta que se regularice legalmente con tu registro. Tienes la posesión de Estado. Eso no pierdan de vista esta palabra. Esas palabras, ¿no? Posesión de Estado. Por otro lado, existen los elementos de la posesión de Estado en la filiación matrimonial y además en la extramatrimonial, los cuales son aquellos hechos que crean la apariencia de una persona tiene un estado determinado, la apariencia. Aparentemente es hijo de los señores. Bueno, sí. De hecho, se está ostentando, no, además no está bien registrado, pero es la apariencia. Pero si este muchacho o muchacha ha estado cercanos, como les digo, con un nombre, los apellidos, lógicamente a usar los apellidos de papá y mamá, se está refiriendo a sus progenitores. Y ante la sociedad se está ostentando como hijo de ellos y a la vez mencionando que ellos son sus padres. Estando la posesión de Estado constituida por un conjunto de elementos de hecho, la prueba es evidentemente libre, o sea, mediante cualquier medio de prueba que sea admitido por la ley. Vamos a dar otro concepto de posesión de Estado. Es un conjunto de circunstancias de hecho que poseen valor de derecho en relación con el estado civil de las personas. La posesión implica, ante todo, una situación de hecho. Empleada la palabra en su sentido más amplio, puede decirse que posee quien aparece como titular, séalo o no lo sea, de un derecho o de un atributo, debido a que de hecho goza de las ventajas y soporta los deberes que normalmente goza o soporta el titular del derecho o del atributo correspondiente. Por eso se dice que la posesión es la imagen del derecho. En consecuencia, la posesión de Estado es la apariencia de ser titular o tener un estado civil determinado y consiste en gozar de hecho, en las ventajas inherentes a dicho estado, así como soportar los deberes que de él derivan. Frecuentemente, aunque no siempre, el derecho atribuye importantes consecuencias jurídicas a la posesión sin exigir al poseedor la prueba de que es el verdadero titular del derecho de atributo, porque dice que posee, entre otras por las siguientes razones. Primero, porque generalmente el poseedor es también el verdadero titular del derecho del atributo. De modo que al proteger al simple poseedor de ordinario, se protege al verdadero titular con la ventaja adicional de no exigirle la prueba de la titularidad de su derecho o de su atributo. También porque, salvo en ciertos casos excepcionales, el principio del respeto del orden constituido y el interés de la paz social exigen que los individuos no modifiquen una situación existente sin la intervención de la autoridad competente para decidir acerca de la legitimidad o ilegitimidad de la misma. C, porque es necesario en cierta medida proteger a los terceros que, confiados en la apariencia, han establecido relaciones con el poseedor en la creencia de que es el verdadero titular del derecho o atributo. Aunque todos los estados
pueden ser poseídos. La única posesión de Estado produce consecuencias jurídicas importantes, es la posesión de los estados familiares. El estado familiar. Por eso es muy importante recalcar esta figura. Por tal razón, solo trataremos de la posesión de Estado en el sentido restringido, o sea, la posesión de Estado familiar, o sea, relacionado con la familia, hijo, padre, padre, hijo, madre, hijo, etcétera, etcétera, etcétera. En consecuencia, la posesión de Estado es el goce de un derecho sobre un estado civil determinado, que resulta de una serie de hechos que en su conjunto demuestran las relaciones de filiación o parentesco que se pretende. Lo cuales son los elementos de la posesión de Estado en lo que es la filiación del matrimonio, la matrimonial y en la extramatrimonial. Se llaman elementos de la posesión de Estado a todos aquellos hechos que crean la apariencia de que una persona tiene un estado civil determinado. Vamos a ver primero los elementos de la posesión de Estado de hijo. La posesión de Estado del hijo se establece por la existencia suficiente de hechos que indiquen normalmente la relación de filiación y parentesco de un individuo con las personas que señala como sus padres, como sus progenitores, y a la familia a la que dice pertenecer. Los principales entre estos hechos son el nombre, o sea, el nomen, el trato, el tractatus, la fama, o sea, la reputación, que son pues los hechos que ha externado para ostentarse como hijo, lo que ya les había platicado cuando empezamos con este ejemplo. ¿Y cuáles son las funciones que desempeña la posesión de Estado en forma general? Esto lo vamos a ver regresando después del corte. Ya nos queda menos de un minuto de esta primera grabación. Una vez que se corte, por favor, nos volvemos a conectar inmediatamente para continuar con nuestra clase de hoy, lunes 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer. Felicidades a todas las mujeres, a todas las señoritas. Y adelante, seguimos con la clase. Gracias, maestro. Ustedes. Esther,